Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Eco Juris Voces del Derecho, un espacio de la barra de abogados Colegio Profesional AC. Como cada miércoles estamos en este espacio y nuestra intención es difundir conocimiento jurídico con un lenguaje sencillo. Les saluda su amiga la licenciada Cristal Colín y hoy me acompaña mi colega la licenciada Diana Vitti, coconductora del programa. Así es, mi querida Cris, muchas gracias por esta emisión tan especial que tenemos ahora. Damos la bienvenida al doctor Gonzalo Sandoval Alejo, abogado postulante y catedrático en la Universidad Quintana Roo y Humanitas. Y les recordamos nuestros teléfonos, WhatsApp 998-348-8159 y el teléfono en cabina 998-884-3695. Asimismo, la liga de internet https://emisoras.com.mx/cultural-medio-ayuntamiento-, para que se comuniquen con nosotros y nos sigan en esta emisión. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Es un gusto y agrado, como siempre, contar con la invitación y poder compartir con ustedes una charla, ¿no?, relativa al tema que vamos a tratar el día de hoy, que es relativo precisamente a estos dos personajes, a estos dos cuestiones jurídicas que se dan en el transcurso de los procedimientos de los juicios. Lo extraño es que precisamente los temas, estas personalidades que vamos a tratar hoy, no aparecen como tal en la propia ley de amparo, sino que son ya en la práctica uno va identificando cómo comparecer realmente, porque todos conocemos la figura pues del quejoso, ¿no? El quejoso que recurre precisamente al juicio de amparo en busca de la protección de sus derechos humanos, de sus garantías, y las cuales pues están consagradas como siempre en la Constitución, en los convenios, tratados internacionales, en las propias sentencias de la Suprema Corte, los criterios, y también relativos a las sentencias también de la Corte Interamericana, de los cuales también pues el Estado mexicano es partícipe en cuanto a la protección de todos estos derechos, como propiedad, posesión, salud, la educación, la alimentación, todos los relativos consagrados en la Constitución. Doctor, antes de entrar de lleno con el tema del día de hoy, que es el tercero natural y el tercero extraño por equiparación en el juicio de amparo, por favor, platíquenos un poquito sobre su experiencia, su trayectoria. Usted ya ha sido invitado en otras ocasiones aquí al programa, pero por favor, recuérdenos un poquito quién es usted. Bueno, su servidor es originario del estado de Yucatán y llego acá en el año 2000, hace 26 años llego en busca de oportunidades como con cualquiera de nosotros, y inicio mi carrera judicial en los juzgados penales y de ahí me paso a los juzgados federales. Estuve un tiempo trabajando en los juzgados de distrito cuando en ese entonces estábamos en Avenida Nader. Posteriormente me paso al tema de los juzgados mercantiles, luego estuve un tiempo igual en la Profepa, ¿no? Y a partir del 2010-2011 es cuando su servidor decide pues aperturar su propio despacho y realmente pues ya dedicarme a la postulancia y compartir los conocimientos adquiridos durante los años, ¿no?, de las distintas instituciones y dependencias con los jóvenes universitarios. Tengo ya más de 24 o 25 años impartiendo cátedra en Cancún y es increíble que a paso de los años, los que en su momento fueron mis alumnos, hoy en día son colegas, son amigos, e incluso maestros en universidades. Muchos incluso de ellos son actuarios, secretarios, ya hasta incluso jueces. O sea, el tiempo ha transcurrido y es como que la parte satisfactoria de verlos crecer, ¿no? En realidad de que hayan sido pues realmente excelentes abogados como tal. Así es, doctor. Usted ha sido parte de la historia de muchos abogados aquí en Quintana Roo y pues para nosotros es un honor que esté usted hoy aquí con nosotros. Y bueno, pues ahora sí, para entrar en materia y para que las personas que nos escuchan les sea más fácil ubicar en un contexto al tercero natural y al tercero extraño, platíquenos un poquito qué es el juicio de amparo, qué derechos fundamentales protege, qué figuras intervienen y cómo estas figuras de tercero interesado y de tercero extraño intervienen en él. Mire, muy bien. El tema del amparo, decía mi maestro de la Universidad de la Blanca Media, decía que todos los caminos conducen al amparo y quien conoce del amparo conoce de derecho. Eran sus sabias palabras y efectivamente al final
tanto en los dos diversos tipos de amparo indirecto y directo que tenemos, realmente es cuando se va todo hasta ahí en temas laborales, fiscales, aduaneros, migratorios, mercantiles, todo va hacia el amparo. El juicio de amparo, como su nombre lo indica, precisamente creado precisamente por un yucateco también llamado Manuel Crescencio Rejón, ¿no? Tiene su historia en cuanto a las reformas, en cuanto a las últimas que fueron en el 2025, ahorita con el tema del nuevo sistema, la desaparición del Consejo de la Judicatura, la creación del órgano de administración de justicia, ¿no? De todo este sistema nuevo de elección de jueces, ¿no? Todo eso es beneficio al final para muchos de los jóvenes estudiantes. Pero el amparo en tal como es un medio de control de constitucionalidad. Hay que tenerlo bien en claro, no es un recurso como erróneamente, quizás los que no estudian, los que no saben, hacen referencia como un recurso. Y este medio de control de constitucionalidad, en muchos de los primeros parámetros, se tiene que agotar lo que se conoce en derecho como el principio de definitividad. ¿Qué significa eso? Que primero tengo que agotar mis recursos contemplados en la norma, en la ley. Por ejemplo, estoy llevando un juicio de divorcio, ¿no? Y no estoy de acuerdo con las sentencias del juez familiar, pues puedo interponer el recurso de apelación. La misma situación, si no estoy llevando un procedimiento penal en el cual a mi cliente pues, la sentencia no fue favorable, me dicta una sentencia condenatoria, debo primero de apelar. Interpongo el recurso en los tiempos que se señalan en el Código Nacional de Procedimientos Penales para que un tribunal de alzada, un superior jerárquico al juez de juicio, pueda determinar si fue correcto o la sentencia dictada por el juez natural, o sea, el juez de primera instancia. Y ya posteriormente, si la sala, el magistrado que tuvo bajo su conocimiento resolver el recurso de apelación, vuelve a confirmar, es decir, está determinando que la sentencia del juez penal es correcta, entonces ya tendríamos que recurrir al amparo. Sin embargo, hay excepciones, ¿no? Hay muchas excepciones en los cuales, por ejemplo, es directamente el amparo. Por ejemplo, en el caso en materia precisamente penal, ¿no? Cuando se dicta el auto de vinculación al proceso, que este auto de vinculación se dicta en la primera audiencia, es cuando las partes tienen frente al juez. Entonces, en la audiencia inicial, si se dicta el auto de vinculación, tú puedes elegir o promover el recurso de apelación contra el auto de vinculación o promover el juicio de amparo indirecto, que todos sabemos, todos los juicios de amparo indirectos son competencias de los juzgados de distrito. Entonces, este juicio de amparo como tal tiene sus participantes. El artículo 5 de la ley de amparo me dice la figura del quejoso. ¿Quién es el quejoso? El quejoso puede ser el que ganó o también el que perdió, porque a veces puedo yo ganar el juicio pero no estoy conforme totalmente con el criterio y puedo también interponer mi propio juicio de amparo porque no estoy de acuerdo quizás con los puntos, con el monto que fijó el juez en cuanto a la reparación del daño, en cuanto a los años que se le impuso. Entonces tenemos que ir viendo, se lo pongo como ejemplo. Vamos a pensar en un tema de una compraventa de un inmueble, ¿no? Y resultó que la compraventa del inmueble había un impedimento y al final esa casa no se perfecciona, no se logra inscribir, como todos sabemos en el estado es constitutivo, tenemos que ir hasta que no esté inscrito. Entonces yo demando en este caso al vendedor, ¿no? Entonces vean cómo cambian los personajes. Entonces del vendedor en un juicio natural o en un juicio civil podemos a pensar se convierte en demandado, ¿no? El vendedor, y yo como afectado porque al final nunca tuve ni la posesión, incluso quizás la propiedad del propio inmueble vendido, me convierto en parte actora en el juicio civil. ¿Qué sucede con posterioridad? Vamos a pensar, al final se dicta una sentencia y al final se va a la apelación y luego se va al amparo. Entonces, en el artículo 5 me contempla como primer personaje la figura del quejoso. ¿Quién es el quejoso? Vuelvo a repetir, puede ser la parte actora o puede ser incluso el propio demandado. Como ejemplo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el que demandó o el que en su caso perdió. Porque a veces no el que demanda va a ganar. Hay situaciones a veces que están mal planteadas y a veces no procede la acción y entonces ese actor que te demandó al final perdió y no está de acuerdo y entonces puede recurrir al juicio de amparo, claro, previo agotamiento del principio de definitividad. Luego tenemos como segundo interviniente en el juicio de amparo las autoridades responsables y estas vamos a dividir en dos grupos. Tenemos las ordenadoras y las ejecutoras. Te lo pongo como ejemplo. En un juicio mercantil, ¿no? Vamos a pensar que yo firmé un pagaré, ¿sí? Y en este caso la persona a quien le firmé el pagaré me demanda por la vía ejecutiva. Entonces
va a venir la orden de un juez donde va a determinarse lo que se le conoce en materia mercantil como el auto exequendo, que es el requerimiento, que es el embargo y es el emplazamiento. Entonces me embarga, vamos a pensar, mi casa, ¿no? Entonces ese embargo, ¿no?, lo va a ordenar un juez, pero quien lo ejecuta es el actuario. Entonces ahí tenemos a estas dos ordenadoras. ¿Quién es la ordenadora? El juez mercantil que ordenó el embargo. ¿Quién es el ejecutor? Pues el actuario. En este caso, esas serían nuestras autoridades en un juicio de amparo relativas contra un juez, un juicio mercantil donde se esté ordenando precisamente derivado de un juicio ejecutivo. Entonces estas ordenadoras pueden ser administrativas, pueden ser autoridades estatales, pueden ser autoridades federales, e incluso hoy en día también son consideradas autoridades responsables las propias universidades, porque ha sucedido luego de que concluyen la universidad, hacen toda la tramitología, pagan sus derechos y no les extienden en el tiempo prudente sus respectivos certificados, sus títulos, y hoy en día los criterios de la Suprema Corte han determinado, ¿no?, que prácticamente se les catalogue, que se les tenga bajo autoridades responsables. Ese sería entonces el segundo interviniente. ¿Quién sería el tercer sujeto? Pues el tercero interesado. ¿Quién es el tercero interesado? No hay ningún tipo de distracción ahí, o sea, es fácil de identificar. ¿Quién es el tercero interesado? La contraparte en el juicio natural. Si yo fui actor, entonces el demandado, cuando comparezca al juicio, el demandado, ¿sí?, se va a convertir en tercero interesado. Si yo fui al contrario, yo fui el actor, el actor, entonces siempre va a ser la contraparte del juicio natural, ya así sea un juicio laboral, un juicio civil, un juicio mercantil, un juicio penal, cualquiera, ¿sí? La contraparte en el juicio de origen se le va a llamar tercero interesado, que él está obligado, el juez, a llamarlo. Han sucedido luego ocasiones en los juicios que son presentados y a veces pues vamos a pensar los abogados, porque al final son los que presentan las demandas, ¿no? Si bien es cierto que el cliente lo firma, ¿no?, el representado, en este caso el quejoso, pero en realidad el conocimiento es del abogado, y el abogado omite señalar, o vamos a pensarlo, desconoce que exista un tercero interesado. No hay forma de timar al juez de distrito, porque el juez de distrito se va a abocar de los datos que le reinvitan los respectivos informes, sobre todo el informe justificado, cuando la responsable está obligada a mandar copia certificada de todo el juicio. Si sean 1, 2, 10 tomos, está obligado a mandar todos los tomos. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando lleguen todos esos tomos a manos del juez federal, va a observar que hay un tercero, ¿no?, interesado, es decir, hay una contraparte en el juicio, y está obligado el juez a mandarlo a llamar al juicio de amparo para que también haga valer sus derechos. Entonces, este tercero interesado sería la contraparte del juicio de origen y sería el tercer personaje que contempla el artículo 5 de la ley de amparo. Y por cuarto interviniente sería prácticamente el Ministerio Público Federal. Y el Ministerio Público Federal vela por los intereses del tercero interesado, o sea, ve por los intereses de la sociedad, ¿sí?, del tercero interesado, es como su abogado del tercero, porque el quejoso, pues, en teoría, pues, está representado por un abogado que es experto, que tiene cédula, incluso cuando a veces comparecen en términos amplios del 12, cuando tienen amplias facultades para interponer recursos, desahogar pruebas y todo lo relativo. Esos son los personajes que intervienen en el artículo 5 y más bien en un juicio de amparo, ¿sí? Pero como podrán observar, no aparecen ahí estos personajes que vamos a tratar hoy, no están ahí. Muy bien, entonces ya nos dejó claro quiénes son las partes: el quejoso, la autoridad que puede ser ordenante o ejecutora, el tercero interesado o natural y el Ministerio Público. ¿En qué momento se presenta la demanda de amparo y ante quién se presenta? Las demandas de amparo, como le digo, son demandas, por regular, son derivadas de los procedimientos de los juicios, ¿no? Vamos a pensar que no me quieran dar acceso a una carpeta de investigación, que no quieran dictar, por ejemplo, la sentencia, ¿cómo se llama?, en el término legal, ¿no? Entonces, yo puedo interponer, insisto, los amparos indirectos. En teoría, debemos esperar una temporada de 3 meses en promedio para que, si la autoridad, en este caso el juez, que ya debió haber dictado la sentencia y no la ha dictado, puedo recurrir al amparo por una denegación de justicia. Pero en ocasiones no solamente es, sino que es derivado del propio procedimiento del juicio. Entonces, yo puedo promover un juicio de amparo porque a lo mejor se me están vulnerando un derecho, ¿no?,
ahorita lo vamos a explicar cuando hablemos del tercero natural. Entonces, en el artículo 17, ¿no? En el artículo 17 nos contempla una regla genérica. Esta regla genérica nos determina que tenemos 15 días hábiles a partir de la notificación para interponer el juicio de amparo, ¿sí? Es una regla genérica. Sin embargo, hay ciertas excepciones en la propia ley de amparo. ¿Cuáles son esas excepciones? O sea, aquí yo puedo mover incluso un amparo en un día feriado, festivo, un sábado, un domingo, pues con la pena tendré que hacer trabajar a la secretaria de acuerdo del juzgado y me tendrá que recibir a la 1, 2 de la mañana del sábado y del domingo, cuando son los supuestos del 15 de la ley de amparo y los supuestos del 22 de la Constitución Federal, que te hablan precisamente hasta de temas de confiscación, incomunicación, deportación. Esas son esos que en este caso la ley los ha contemplado como de carácter urgente. Entonces allí prácticamente ni hay tiempo y puede ser presentado en cualquier hora y cualquier día festivo. Pero como regla general tenemos 15 días. ¿Qué significa? Vamos a pensar que hoy le dieron el auto de vinculación a mi cliente y no estoy de acuerdo. Entonces, a partir de la fecha de notificación, hoy es, por ejemplo, miércoles, mañana estaría surtiendo efectos, jueves, y viernes sería mi primer día. En la ley de amparo determina que a partir de la notificación va a surtir efectos, entonces prácticamente sería como que al segundo día. Si hoy me notifican, mañana causa efectos y el viernes sería mi primer día de los 15, sin contar sábados, sin contar domingos. En el supuesto 20, que se atravesaran también días feriados o festivos, también se va extendiendo. Y eso es importante porque es un dato mínimo que los juzgados de distrito revisan al momento de la admisión de la demanda. Muchas demandas son precisamente no admitidas, ¿no? Porque fueron presentadas fuera de la temporalidad de ley. O sea, prácticamente ya prescribió ese derecho. No es cuando uno quiera. O sea, y eso, insisto, aquí ya eso es conocimiento del propio abogado que le tiene que saber a las partes. Y luego hay clientes también que quieren de hoy para mañana. Entonces tampoco somos magos, también tenemos que estudiar y analizar que tenemos que promover un juicio de amparo en el cual tenemos que hacer unos buenos conceptos de violación para que al final, ¿no?, desde el auto admisorio, ¿por qué no?, la autoridad incluso nos pueda otorgar la suspensión de plano o la suspensión provisional, ¿no? Todo va a depender, insisto, de cuál es la naturaleza del acto reclamado en el juicio de amparo. Entonces, eso va a traer prácticamente esta perspectiva de que tengamos que elaborar unas buenas demandas con unos buenos conceptos, y aquí va lo importante. En el caso del amparo indirecto que estamos hablando hoy, que son del conocimiento de los juzgados de distrito, tienen que estar los requisitos establecidos en el 108 de la ley de amparo. Ahí, ¿cuáles son esos requisitos? Se va a buscar el 108 y te dice el nombre del quejoso, el acto reclamado, las autoridades responsables, la fecha de conocimiento del acto reclamado, los antecedentes, o sea, e incluso existe hasta una frase que si no las citas, podía ser incluso hasta causal de prevención de requerimiento por parte del juez federal. ¿De qué frase me estoy refiriendo? Bajo protesta de decir verdad. Esa frase, la tienes que invocar en todas las demandas de amparo. Si tú no pones esa frase, porque se entiende que tú estás compareciendo ante una autoridad y lo que tú estás relatando son hechos ciertos, son hechos verídicos. Tú no vas a venir a contarle una historia ahí de esta de telenovela. Entonces, ¿qué sucedió? Fueron tantos inventos, tantas demandas que a veces lo hacían para dilatar, para chicanear, como decíamos los abogados, dilatar los procedimientos, alargarlos, que tuvieron que crear incluso en la propia ley de amparo, hoy en día, artículo 261, artículo 262, delitos en la propia ley de amparo, cuando presentan testigos falsos, documentos falsos, e incluso, ahí les va, han habido casos donde incluso los abogados, sin saber que el cliente le entrega un documento falso, una factura, una escritura de una casa, y están involucrados luego en que son llamados ante la fiscalía por hechos posiblemente constitutivos de delito. Porque cuando comparezca precisamente el tercero va a decir, esta no es mi firma, esta no es mi factura. Entonces prácticamente eso es lo que vamos a ir analizando. Ok, muy interesante, doctor. Pues hacemos una breve pausa. Agradecemos al doctor Gonzalo Sandoval Alejos, abogado postulante y catedrático. Y no se despeguen, continuamos con Eco Juris, Voces del Derecho.
Ya estamos de vuelta en Eco Juris, Voces del Derecho. Gracias por seguir sintonizándonos. Continuamos con el doctor Gonzalo Sandoval Alejos y este interesante tema, el tercero natural y el tercero extraño por equiparación en el juicio de amparo. Adelante. Sí, como les comentaba, realmente ante la reiterada de que luego se presentan demandas con documentos apócrifos, testigos falsos, se creó en el 261 y el artículo 262 de la propia ley de amparo delitos que son cometidos por el quejoso, por el abogado, por el propio tercero incluso, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces todo eso implica una responsiva. Realmente hoy en día no es un juego pues estar presentando demandas. O sea, a veces las personas, los abogados en ciertas ocasiones pues lucran con las necesidades de la gente, no son francos, no son honestos. Hay casos en los cuales uno como abogado, hasta como si fuera un médico, ¿no? Prácticamente estás viendo al paciente, estás viendo el expediente y dices tú, esto está más muerto. O sea, ¿para qué darle falsas esperanzas cuando estás viendo que el asunto está perdido? Quizás por una mala defensa, quizás porque no se presentaron los recursos, las pruebas, o sea, todo lo relativo. Y el juez de distrito no va a subsanar lo que sucedió en la primera parte de la película, que fue el juicio natural. O sea, si tú no lo hiciste valer, si tú no lo hiciste, como viste, por ejemplo, tus excepciones, tus defensas, tus pruebas en el juicio natural, pues el juez no lo va a hacer, no es el momento. Son cosas que dices, ahí te lo puse, juez, te hice valer, por ejemplo, la excepción de falsedad, la falsedad, la excepción también, por ejemplo, de prescripción, ¿no? Y a pesar de que te lo hice valer en el juicio natural, no lo tomaste en consideración, me dictaste una sentencia en contra, entonces por eso recurro al amparo para que el juez observe lo que el juez natural dejó de hacer. Doctor, me gustaría que hiciéramos ahorita un pequeño paréntesis con el tema de los delitos. ¿Cuáles son esas como actuaciones indebidas o inapropiadas que se han dado en los juicios de amparo? Son diversos, le digo. En el tema de, precisamente es porque se han presentado documentos falsos. Ni tú como abogado incluso eres conocedor de que el cliente viene y te dice, oye, es que yo tengo un contrato de arrendamiento, y te trae el contrato de arrendamiento notariado incluso, claro, de la Ciudad de México, ni sabemos si existe el notario, ni sé bien, bueno, pero al final es un documento que tiene la similitud y características de un documento pues original, certificado. Entonces tú confiado, adjuntas a la demanda, ¿no?, los documentos o las facturas, y resulta que al final, ¿no?, ya en el juicio, manda a llamar el juez a la tercero interesado, que es la contraparte, y resulta que cuando comparece al juicio de amparo, la tercera interesada dice, oye, espérame, ese no lo firmé, ese contrato de arrendamiento yo jamás lo firmé, además ni es mi firma. Por lo tanto, denle vista al Ministerio Público Federal, y es cuando se va a integrar la carpeta precisamente en contra de los posibles responsables. Entonces, este 261 abarca desde la propia quejosa, su abogada, su autorizado, ¿no?, o incluso hasta ambos. ¿Cuál es el objetivo? Obtener una ventaja procesal en la demanda, afirmando hechos falsos e incluso omitiendo hechos en la propia demanda. Por eso es importante decirle al juez tal cual, por eso va la frase bajo protesta. Y otro supuesto también es cuando la parte quejosa, el propio tercero interesado, su abogado o ambos en el propio juicio presentan testigos falsos o documentos falsos, como lo que estábamos hablando del ejemplo, donde incluso pues han habido casos que se exhiben facturas o escrituras pues falsas como tal, ¿no? Entonces todo eso hoy en día tiene una penalidad va de mínimo de 2, pero si es delincuente primo, y hasta de 6 años de prisión, y de multas hasta de 300 días de multa. Entonces todo esto, el objetivo es precisamente evitar un mal uso del juicio de amparo y que no estén lucrando con las necesidades o ocasiones de las propias familias. De las partes que ha mencionado, hemos escuchado hablar sobre el tercero interesado y el tercero natural. A mí me gustaría que nos especificara quién es quién para que quedara clara para nuestro auditorio. Bueno, el artículo 5, como mencionamos, menciona quién es el tercero interesado. El tercero interesado es la contraparte en el juicio natural. Vamos a empezar un juicio de divorcio, ¿no? Si la esposa fue la que demandó el divorcio, pues esa es la actora. ¿Quién sería en este caso el demandado? Pues en este caso el esposo, ¿no? El esposo sería el demandado. Entonces tenemos actor, tenemos demandado. Vamos a pensar que la sentencia salió favorable a la señora, condenaron al señor a una pensión demasiado excesiva, que no está en sus posibilidades. Entonces
presenta la apelación o presenta en este caso el amparo, ¿no? Dependiendo de cuál es el procedimiento que se siguió, y precisamente la contraparte va a ser el tercero interesado. Entonces, en este caso vamos a pensar que el esposo haya promovido el amparo porque se fijaron cantidades muy altas en cuanto al tema de la pensión, en cuanto al régimen de visitas de los menores. Entonces, el esposo, no conforme con esa sentencia del juez familiar, promueve su amparo, y precisamente él, en este caso él sería la parte quejosa, y la esposa, que fue la que ganó en la sentencia familiar, se convierte en tercero interesado. Entonces siempre el tercero interesado va a ser la contraparte en el juicio natural. Lo mismo sabríamos de un asunto laboral, en este caso es el patrón, si es el trabajador, en este caso penal también si es la víctima, en este caso que es el sujeto pasivo, o el propio imputado sería en este caso también partícipe. Ahora, con respecto al tercero natural, este es un personaje, insisto, que no está ni en la propia ley de amparo. Deberían contemplarlo para que al final las generaciones, los estudiantes pudieran ir conociendo qué es el tercero natural. El tercero natural es aquel que no es parte en el juicio. Mira, y entonces, ¿cómo comparece o por qué comparece si no es actor, no es demandado? O sea, ¿por qué viene a promover un amparo? Vamos con el ejemplo clásico. Vamos a imaginarnos que yo rento un departamento, ¿estamos? Y el departamento, incluso hoy en día, como estamos con los temas de delincuencia y mal uso de las casas, habitación, el tema de delincuencia organizada, la ley de extinción de dominios, voy con el señor notario. Digo, notario, hazme un contrato de arrendamiento y me vas incluso a relacionar todos los bienes que forman parte del departamento: cocina integral, aires acondicionados, closets, todo el mobiliario, ¿no? Televisiones, todo. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Yo di en renta mi departamento o mi casa, y el ocupante, el inquilino, ¿no? Ya con su contrato, luego que le extiende el notario, va, no sé, y va a celebrar un contrato X de compraventa a futuro, a pagos. No sé, se va a una tienda departamental, ¿no? Y ahí, para comprobar dónde está localizado, pues se entrega la escritura de la casa, donde aparece una dirección. ¿Qué sucede en este caso? El ocupante, el inquilino, deja de pagar. Como hay una dirección que se proporcionó, que es mi casa, mi departamento, y la parte actora en su escrito inicial de demanda va a señalar que vayan a esa dirección. Entonces van a ir a la casa del ocupante, del inquilino, el actor y la parte actora. Y imaginemos que pues no hay una razón de por qué ingresar, pero pues se durmió en sus laureles el demandado, le permitió el acceso hasta la sala. Ahora sí que siéntese, como que dice que le gustaría embargarnos, si le gusta el aire, el home theater, el sistema de teatro, todo, bueno, que usted embargue. Y al final se embargan los bienes que ni siquiera son del ocupante, porque son míos y están relacionados en el contrato de arrendamiento, porque incluso está el inventario. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se están embargando bienes que son de mi propiedad, porque yo no fui al final sacar el crédito en la tienda departamental. Entonces, como se me están causando una afectación a mi propiedad, incluso a mi posesión, pudiéramos decir, yo es cuando comparezco al juicio de amparo como tercero natural. ¿Estamos? ¿Cuál es el principal objetivo de esa demanda de amparo relativo, en este caso como tercero natural? Que me restituyan mis bienes, mi casa, mi coche, mi departamento, los propios inmuebles que conformaban parte del departamento. Entonces, tan fácil, cuando comparezca la demanda, como tengo un contrato público notariado, entonces ahí exactamente está el inventario. Es cuando decir, pues, oye, espérame, esto es del señor, esto ni siquiera es del ocupante que sacó su crédito en la tienda departamental, por lo tanto, esto hay que devolvérselo al dueño, ¿no? Porque fue literalmente un embargo ilegal, pudiéramos decir, aunque eso pues el actuario no lo sabe y no es el momento, y todo eso se tiene que demostrar al final en un juicio, todo debidamente sustentado con documentales. Y para eso siempre les digo a los alumnos, ¿no?, que debemos siempre perfeccionar los documentos públicos y no privados, para que el día de mañana incluso podamos realizar una acción ante las autoridades judiciales. Por eso ahora sí que hágalo todo por escrito, que quede plasmado. Sí. Y luego muchas veces el inventario, hay veces que las personas dicen, no, pero es que qué flojera ir a contar las cosas, pero en un momento dado no todos guardan facturas de sus propiedades, o sea, no de sus posesiones, no todos guardan una factura, y al menos un inventario podría ser un rastro de que el propietario es otra persona. Yo incluso, su servidor fue actuario un tiempo, igual en los juzgados mercantiles, y me tocó que yo llegaba a las casas a embargar, y el actor malosamente decía, señor, el coche, y el señor decía, espérame, ese coche no es mío,
sea, ese coche es de mi hija, si bien es cierto que está dentro de mi casa, pero no es mío, es de mi hija. Y digo, a ver, ¿tiene usted en este momento la factura, copia de la factura para poder decir? Entonces cuando venía y revisaba que el vehículo, la característica, serie, motor y todo el color coincidía con la factura, le decía a la parte factura, no se puede. Vamos, hay cosas que tú como autoridad puedes decir no se puede porque te está demostrando en este acto, pero no todos tienen en ese momento quizás el documento idóneo para decirle al actuario, mire, no lo traigo ahorita, bueno, pues con la pena. Y el actor, ese es el objetivo, el actor siempre va a buscar de cierta forma causar una molestia hacia ti para que tú pagues, ¿no? Y al final dices, ¿por qué me embargas algo que ese coche ni siquiera es mío, es de mi hija? Entonces, en este ejemplo que estamos poniendo, que la hija tendría que comparecer al juicio de amparo en su carácter de tercero natural porque se le embargó un coche que no era de su papá, ¿ya? Ese es el tercero natural, no forma parte del juicio de origen, pero se le causa una afectación. Y el objetivo que se busca en la sentencia de amparo que se le restituya de su propiedad, de su posesión. Esa es la finalidad del tercero natural. Ese es como que el ejemplo que podemos ser muy claro para efectos de que nos puedan entender aquí en formas más prácticas, ¿no? Sencillas como tal. Y es que también aquí nos damos cuenta que muchas veces puede ser que tú ni siquiera tengas injerencia, pero si la de malas te atraviesas en un pleito, puedes salir embarrado sin querer. Sí, a veces digo, está estacionado el coche, a lo mejor fueron a hacer tarea en casa de la amiga, estaban en exámenes y estaban los coches estacionados. Resulta que cuando llegaron a la hora del embargo, pues estaban los coches de los amigos y hasta los coches de los amigos resultaron embargados. Entonces ahí cada amigo o cada papá del amigo que sea el dueño del coche tendría que presentar su demanda de amparo como tercero natural para efectos de que les devuelvan el coche que está señalado en una razón actuarial en un embargo. O sea, el actuario no va a decir, sí, perdóname, no fue sin querer. No, tiene que demostrarlo en este caso el propietario, que es su coche, un documento legal, en este caso la factura, y a previa acreditación el juez estimará y efectivamente dirá, sí es cierto, devuélvanle su coche. Okay. El tercero interesado pudiera de alguna manera, el tercero natural pudiera de alguna manera pedir, no sé, por ejemplo, se llevaron el coche, se descargó la batería, le faltaron algunas piezas después, puede solicitar como una especie de indemnización. De indemnización, bueno, en los juicios de amparo, el quejoso, en este caso, cuando promueve el amparo, desde el auto admisorio, en el cuaderno incidental, que es un cuaderno rosita, yo le digo a los chicos, es Wanda, así lo identifico, y el verde, que es el cuaderno principal, es Cosmo, ¿no? Así desde que vean un expediente verde ahí en los juzgados, es que es el principal. Si ven un rosita, es el incidental. En el incidental es donde se otorga la suspensión provisional. ¿Qué es la suspensión provisional? Es mantener el estado que guarda el juicio. No me embargues, no me saques, no me deportes, no me embargues mi salario, no me quites al hijo. Ese es el objetivo de pedir la suspensión provisional en un juicio de amparo. Entonces, te va a decir el juez, si te la doy, te voy a dar incluso 5 días de cortesía, pero me vas a exhibir un billete de depósito de este Banco del Bienestar y vas a exhibirme tal cantidad. Esa cantidad ya queda a criterio y discreción absoluta del juez federal de acuerdo a la situación de que se está, en este caso, ventilando en el juicio. Entonces, esta suspensión provisional que va a traer como consecuencia que el quejoso exhiba en este caso una garantía, un billete, ¿sí? Si en el caso, ya al final del juicio, el quejoso pierde el juicio, el tercero interesado puede reclamar esos billetes y quedarse como resarcimiento, como daños, como perjuicios. Pues prácticamente es lo que él prácticamente tendría de beneficio en un juicio, pero no es porque realmente el acto de molestia, pues desafortunadamente va a obligar a que tenga que pagar abogado o quizás otra vía alterna, ¿no? Un juicio civil, por decir. Pero por lo pronto, el juicio de amparo, ese sería como que prácticamente su recompensa de que si pierde el quejoso, ese billete puede ser reclamado por el tercero interesado y quedarse con esa cantidad del billete. Muy bien. Pues ya vamos en el segundo bloque. Y pues ya es tiempo de que abordemos lo del tercero extraño por equiparación en el juicio de amparo, pero de eso vamos a hablar regresando de un corte comercial y seguimos con este tema con el doctor Gonzalo Sandoval Alejos.
Ya estamos de regreso en este interesante tema, tercero natural y tercero extraño por equiparación en el juicio de amparo. Les recordamos nuestros teléfonos: WhatsApp 998-348-8159 y nuestro teléfono en cabina 998-884-3695. Doctor, ¿quién es el tercero extraño y qué diferencia existe entre el tercero extraño y el tercero típico? Bien, como mencioné, el tercero natural, que es el que no es parte en el juicio de origen, pero se le causa una afectación, también hay un dato importante que no mencioné: tiene que acreditar su interés jurídico. O sea, no va a venir cualquiera a decir es mi casa, es mi coche. Tiene que demostrar la titularidad del derecho subjetivo reconocido en este caso por la ley, demostrar que es el afectado de forma directa y personal que le está causando una autoridad. Entonces, sí tiene un perjuicio, claro. En este caso, por eso él comparece como tercero natural, que también puede ser llamado tercero natural, tercero típico o en estricto sentido. Entonces, lo enseñamos, ese no es parte en el juicio, pero se le causa una afectación como el embargo de su casa, de su coche, de su terreno, X. Bueno, ahora pasamos al tercero extraño por equiparación. Este tercero extraño por equiparación, este sí es parte en el juicio. Claramente podemos decir que es el demandado, así de plano. Desafortunadamente, insisto, no sucede en todos lados, ¿no? Pero han habido casos de funcionarios desleales, y es lo que se le conoce en derecho como un emplazamiento de escritorio, un emplazamiento pues casi como de fantasma, ¿no? De donde se simuló el emplazamiento, es decir, el actuario no hizo adecuadamente o incluso hizo constar que entendió la diligencia directamente, en este caso con el demandado, cuando nunca sucedió. Mire, voy a comentar un caso rápido, personal, donde un cliente precisamente firmó un pagaré, ¿no? El señor firmó un pagaré y era pues prácticamente el avalista del documento. ¿Qué sucedió? Pues la señora, la deudora principal, no pagó y demandan, pero como el señor había dejado en garantía su casa, entonces a él es a quien le embargan la casa. Pero ya habían pasado como unos 12, 13 años en que yo me apersono y tomo ese juicio y observo, ¿no?, para mi fortuna, que existía un pagaré anexado en el juicio de origen y había una firma del demandado. ¿Qué sucedió? Cuando fue el actuario supuestamente a emplazar al demandado, había una escritura y había una firma del supuesto demandado que fue emplazado por el actuario. El problema es que ¿cómo tumbas una fe actuarial cuando realmente es un fedatario como tal? El actuario tiene fe pública. Si el actuario dice entendí la diligencia con la licenciada Cristal Colín, es porque la tuvo a la vista incluso y hace reseña de todo. Entonces eso sucedió, puso el nombre y la firma del demandado, pero esa firma no coincidía para nada en lo absoluto con la del pagaré que obraba en el propio juicio. Entonces es cuando comparecimos al juicio como terceros extraños, alegando que nunca fuimos emplazados legalmente. Fue una simulación por parte del fedatario, y en el cual, pues claro, se fue todo el juicio, la parte actora en rebeldía, desahogo de prueba, los alegatos, la sentencia, el incidente, incluso ya se estaban presentando los avalúos, ya hasta incluso se iba a nombrar hasta notario para la respectiva escrituración. Y es cuando, para mi fortuna, observo ese detalle, y es cuando promuevo incluso en ese propio juicio, ya presentado, claro, la demanda de amparo por tercer extraño por equiparación, se presenta un incidente en materia de amparo que se llama incidente de falsedad de firma, que tiene como objetivo decirle al juez: esa no es mi firma y tampoco no es mi escritura. Y entonces para eso, ¿no?, se presenta este incidente, y el cual va a ser tomado en consideración en la audiencia constitucional, que es el que se ventila en el cuaderno principal. Entonces, ahí que hicimos, presentamos un perito en grafoscopía por el tema de la firma, para demostrar que no coincidían las características, los trazos, los rasgos de la persona y el nombre. Presentamos un perito en caligrafía, y entonces compareció el señor, comparecieron ante el secretario, compareció el perito, se hicieron los ejercicios y al final se demostró que ni la firma ni la escritura correspondían al demandado, que trajo como consecuencia en el juicio de amparo indirecto
que se restituya el juicio otra vez hasta nuevamente emplazarlo. Pero aquí viene lo interesante, ya pasaron 13, 14 años desde eso, y el título de crédito como tal ya prescribió, ya son 10 años de vida que tiene un pagaré. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con la parte actual cuando pretendan volver a emplazar? Pues ahí va a estar el truco de que al momento de contestar se tenga que exponer que quizás ese documento ya prescribió. Entonces son cosas que uno va observando en la práctica y se va dando. Entonces el tercero extraño, con el base a este ejemplo que les acabo de mencionar, este sí es parte, es clásicamente el demandado, pero no fue emplazado legalmente. ¿Qué alega entonces la demanda? El ilegal emplazamiento. No se cumplieron las formalidades de ley, el actuario notificó un lote distinto, no entendió la diligencia con la persona buscada, e incluso cuando en la primera búsqueda, su servidor también tuvo un tiempo actuario, y si en la primera búsqueda no se encuentra el buscado, el procurado, se tiene que dar un citatorio como tal para posteriormente regresar al día siguiente y emplazar al procurado o al buscado. Entonces son formalidades que se observan ya en un juicio y que son planteadas precisamente en una demanda de amparo. No, imagínense, el señor ya prácticamente ya daba por perdido su casa, ya prácticamente ya venía hasta la escrituración por parte del notario, cuando el señor en términos legales nunca fue emplazado legalmente. Entonces el tercero extraño es parte en el juicio de origen, pero de forma ilegal no es emplazado. Entonces hay que observar, insistimos, todos somos humanos, que quizás las formalidades realizadas por el actuario no fueron realizadas conforme a los lineamientos de la ley, si es mercantil, si es civil, no fueron realizadas correctamente, y de ahí atacar precisamente en los conceptos de violación y poder decirle al juez: no se cumplió con el citatorio, no se dejó con persona que sea familiar y con el buscado, entonces no hay una relación entre estos, son no manzanas y lotes distintos, o se notificó a emplazar en el lote 30, notificó el lote en el 30 letra A. Entonces son circunstancias que tenemos que analizar, y al final eso va a tener como consecuencia, ya en una sentencia, insisto, en el cuaderno principal derivado de la audiencia constitucional, la reposición de las constancias del juicio. Es decir, volvemos a empezar desde cero. Si habían embargos, si se gastó en peritos, si se gastó en notarios, si había escrituras, si se pagaron los derechos incluso ante el registro público de la propiedad, si todo lo que se gastó con la pena, pero me regresas el juicio, nuevamente hasta el emplazamiento. Ese es el tercero extraño por equiparación. Entonces, ¿y qué término tiene legal para como demandante en el juicio como actor? ¿Qué término tiene para hacerse presente? Viene precisamente la parte importante, que bueno que se formula ello, porque no tiene una temporalidad, por lo mismo que desconoce, no existe una temporalidad conforme al artículo 17 de la ley de amparo, donde establece la regla general que son los 15 días. O sea, él puede promover el amparo cuando realmente se entera. ¿Y cómo se enteró? Porque a lo mejor convocaron la primera almoneda, segunda almoneda, y dice: oye, ¿qué pasó? Aquí están rematando mi casa, ¿y cuándo me emplazaron? ¿Cuándo me notificaron? Entonces, cuando eso sucede, es quizás cuando se enteró, cuando incluso ya hasta causó ejecutoria hasta la sentencia, ya está en el tema del incidente, y es cuando ve que su casa está en remate, ¿no? Entonces es cuando él puede promover en cualquier momento ese juicio de amparo. Solo hay un punto muy importante, eso sí lo quiero dejar en claro, y el cliente debe de ser franco, porque por lo mismo de que no puedes llegar al juzgado y pedir prestado porque vas a ser conocedor, no debe existir un solo escrito presentado por el demandado en el juicio de origen. Es decir, no puede haber contestado por consecuencia la demanda, no pudo haber presentado pidiendo copias, pidiendo un nombramiento de un abogado, haber interpuesto un recurso. Se entiende que desconoce la totalidad del juicio. Con un solo escrito que aparezca y demuestre que sí tuvo conocimiento durante ese tiempo del juicio, la autoridad le va a decir, el juez federal le va a decir: espérame, toda vez que a fojas tal se demuestra que aquí contestó la demanda, pidió nombramiento de abogado y todo, ya no le reviste el tal carácter y por lo tanto va a sobreseer el juicio de amparo. Es decir, adiós amparo. ¿Por qué? Porque ya no eres tercero extraño. Sí conocías, mas sin embargo no hiciste valer tus derechos en el juicio. Entonces, pierde ese carácter. Exactamente, ahí en ese momento es cuando lo va a perder. Por eso es importante que no se mueve, que no exista ninguna constancia. Tú
A ti te puede decir tu cliente que no, pero ¿qué va a pasar? Cuando le remita al juez las constancias en el informe justificado, va a decir, espérame, aquí está, a fojas 87 se demuestra que contestó la demanda, y luego te demuestra también que no interpuso un recurso, entonces sí sabía. Entonces ahí ya no le va a revestir el carácter del tercero extraño, porque sí sabía y conocía del juicio. Y digo, al final se busca la reposición del juicio hasta antes del emplazamiento, ¿sí? No es porque haya ganado el amparo, el objetivo es restituirle para que pueda tener una defensa adecuada, pueda ser escuchado y vencido tal como marcan nuestras normas de derecho, para que pueda él en su momento decir, bueno, pues sí presenté, pero no me dieron la razón, me voy a la apelación, me voy al amparo, o sea, todavía me quedan varias instancias para poder ir insistiendo en la defensa de mi juicio, ¿no? Pero en realidad ese es el tercer extraño, de que sí es parte del juicio, pero alega siempre en la demanda que no fue emplazado de forma legal en el juicio. Doctor, del ejemplo que estaba planteando, esos errores u omisiones de parte del ejecutante, o sea, de la autoridad, son sancionados, porque pues finalmente retrotrae todo el proceso, se pierde tiempo, se pierde dinero. ¿Son sancionados los servidores? Desafortunadamente, cuando se logra demostrar, ¿no? Pero sí hay desde las amonestaciones, hay desde las suspensiones temporales, donde puede ser suspendido el funcionario, el fedatario llamado actuario, e incluso dado de baja, ¿no? por reincidencia a su conducta, indistintamente de que pudieran instaurarles procedimientos judiciales, ¿sí? Pero, insisto, y tristemente, tal cual se lo voy a decir, todo eso en realidad se puede dar tanto a nivel estatal como a nivel federal. No hablamos a nivel municipal porque también suceden magias, también, ¿no? Ha sucedido de muchas cosas muy extrañas en el cual dices, pero para eso se tienen que cumplir las formalidades esenciales de los códigos procesales, en este caso para demostrar que el actuario llevó adecuadamente ese emplazamiento y poder decir, cumplió ilegalmente, a pesar de que el quejoso en la demanda, el tercero extraño, alegue que no fue emplazado. Entonces son detalles que tenemos que visualizar nosotros ya en el ejercicio, en la práctica, como en el ejemplo que les mencioné, pero sí es poquito difícil, pero no imposible. Doctor, tenemos una pregunta del público, dice Dafne, tengo una duda con el bloque del doctor Gonzalo sobre los cuadernillos rosa y verde, incidentales y principales. ¿Qué los hace diferentes? Bueno, es que el cuaderno rosita, ese siempre se va a aperturar cuando tú solicitas la suspensión provisional en el juicio de amparo. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el objetivo de la suspensión provisional? No me descuentes de mi nómina, no me quites a mi hijo, no me embargues, no me saques de la casa, no me detengas. Ese es el cuaderno rosita, llamado cuaderno incidental, y ahí en el auto emisorio se determina si se otorga o se niega la suspensión provisional. Posteriormente a ello, recabados los informes previos, se celebra la audiencia incidental, y en la audiencia incidental pueden haber tres supuestos. También puede en su momento sobreseer la autoridad si no existe el acto, puede conceder o puede negar incluso la suspensión definitiva. Si te niega la suspensión definitiva, además de ahí ni pasaste al verde. Si te concedieron la definitiva, ahora sí, pasas como que dice a la final del fútbol, ¿no? Ahí nos vamos al cuaderno verde, que sería en este caso el cuaderno principal, donde se va a celebrar la audiencia constitucional, que al final es el que interesa. Al final es donde vamos a encontrar siempre, yo siempre lo digo, pues como un sinónimo de un te amo, ¿no? Jurídicamente, porque pues son palabras que dan confort, satisfacción al abogado cuando lees en los puntos resolutivos de la sentencia de amparo en el cuaderno principal, que es el de color verde, que dice la justicia de la Unión ampara y protege al quejoso. Entonces, como dices, bueno, al menos en esta batalla ganamos, pero no significa que sea definitivo, porque el que pierde tiene derecho a poner su respectivo recurso de revisión, que será enviado al tribunal de alzada, que en este caso serían los magistrados del tribunal colegiado. O sea, todavía nos queda un segundo round, pero por lo pronto, en el cuaderno verde, ganamos, ¿no? En este caso son estas hermosas frases que nadie las tiene, ni Obama las tiene. La justicia de la Unión ampara y protege. Así de hermosa la frase, en este caso, que fue seleccionada para determinar que ganaste.
Pues muy interesante tema, doctor. Sus últimos comentarios, estamos por concluir esta emisión. Bueno, como siempre, agradecer, el tiempo nos falta porque realmente hay muchos temas, en temas de personalidad, los incidentes, recursos, digo, podríamos estar hablando de esta hermosura que es el juicio de amparo, pero no basta agradecerles como siempre la invitación por parte de la Vaga de Abogados, por parte de ustedes como anfitrionas, y también como siempre, nunca me van a reclamar, me van a colgar si no les mando los respectivos saludos a mis alumnos en las universidades de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, igual a la Universidad de Humanitas, ¿no? Y siempre colaboramos ahí en el caso con licenciaturas, formando nuevos talentos, brillantes y futuros jueces. Siempre digo, yo ahí los quiero ver, mi satisfacción como maestro, como docente de ustedes es verlos triunfar, verlos como jueces, como magistrados, y es lo que quiero, digo, que algún día diga, ese fue mi alumno y ese triunfó. Y también saludos a la familia, también ahí en mi hermoso estado de Yucatán, como siempre, también recordando, ¿no?, a la familia, que estamos un poquito lejos, pero siempre los recordamos con cariño y afecto. Doctor, ¿cómo se le puede contactar? Su servidor, pueden contactarme a través del número telefónico 9981 00 3100. Vuelvo a repetir, 9981 00 3100, o también pueden buscarme en redes sociales como Anthony Sando, también ahí pueden localizarme como tal, ¿no? Pero estamos a la orden, al servicio, de que podamos apoyar, contribuir en el tema del amparo, en el tema también penal, en el tema de la cobranza. O sea, hay varias áreas que podemos apoyar para beneficio, de este caso, de los gobernados, que tristemente o injustamente, derivado del actuar de las autoridades responsables, como platicamos hoy, pues hay omisiones y irregularidades. Igual el doctor ya nos acompañó con el tema de juicios hipotecarios y también las cobranzas extrajudiciales. Ambientales también. Temas ambientales también. Entonces, pues la verdad es que el doctor tiene una amplia experiencia. Bueno, pues ya llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado y pues como ustedes saben, nos escuchamos cada miércoles con un tema legal diferente. Muchas gracias a nuestro invitado de lujo, doctor Sandoval. Un gusto como siempre. Un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias a nuestros queridos radioescuchas. Hasta la próxima. Bonita noche a todos.